Estamos con el doctor Joel García, profesor de la Santa María, Universidad Santa María, que para mí es no el honor más importante, pero sí la parte del currículum que va a ser más importante para cualquier persona que esté trabajando en cualquier área, ¿no le parece? Así es, mi alma mater, nuestra alma mater. Nuestra alma mater. Vamos a hablar un poco sobre los casos de Miguel Rodríguez Torres, Luis Ortega Díaz, enfocándolo en si son víctimas de su propia medicina, por así decirlo. En si ellos, cuando alguna vez estuvieron complacientes con el gobierno venezolano, que muchas personas aseguraron que estuvieron complacientes con el gobierno venezolano, fue la imagen que proyectaron. Luego de esa imagen que proyectaban, resulta que tuvieron algunos problemas con algunos sectores del gobierno venezolano, hasta el punto de que la ex fiscal general de la República está fuera del país y el exministro fue detenido y no sabemos ahorita cuál es la situación actual. No sé si usted sabe algo de Rodríguez Torres en estos momentos. Bueno, mira, que sean víctimas de su propia medicina, sí lo son. La pregunta que cabría es hacernos, si ellos no hubiesen tenido diferencias con el gobierno actual, estuvieran haciendo esto que están haciendo ahorita. Yo no creo. Ellos seguirían siendo partícipes del desastre, porque ellos son autores de ese desastre. Rodríguez Torres, en el caso de Rodríguez Torres, es uno de los grandes violadores de derechos humanos. Tenemos casos de los campamentos del PNU, del campamento Chacao, donde le sembraron evidencias a esos jóvenes que estaban protestando pacíficamente. Lo digo con propiedad porque yo asistí a varios de esas personas que estuvieron detenidas y le sembraron drogas, armas, y con una intención solamente de mantenerlos presos por pensar distinto. Rodríguez Torres, incluso yo recuerdo cuando lo detienen, que yo me ofrecí públicamente a defenderlo. Sí, yo vi esa publicación. A defenderlo, pero con el sentido de que él supiera cómo verdaderamente se violan los derechos humanos en Venezuela, cómo se viola el derecho al debido proceso, y él supiera de qué él fue partícipe. En el caso de Luis Ortega, yo no le puedo decir ex fiscal, yo le digo la fiscal todavía, porque ella fue designada por el método que se debe designar, el Consejo Moral Republicano, la Asamblea Nacional, y este fiscal que tenemos ahorita está nombrado por una Asamblea Nacional Constituyente espuria, que no tiene competencia para nombrar a nadie. Entonces, esta persona que ocupa el cargo de fiscal general de la República no es el fiscal general de la República. Tanto es así que en la comunidad internacional a quien nos reconoce como fiscal general es a Luis Ortega Díaz. De hecho, en la convención de fiscales generales a quien invitan es a Luis Ortega y no invitan a Tarek William Saad. Entonces, para mí, dado que soy abogado y me manejo dentro de lo que es la constitucionalidad y la legalidad, Luis Ortega sigue ocupando el cargo de fiscal general de la República, no a quien usurpa esa función ahorita, que es Tarek William Saad, porque lo nombra, lo designa un ente que está cuestionando su legitimidad de origen y tampoco tiene competencia para ello. Ahora, ¿quién sale más perjudicado en la imagen? Luego de las declaraciones que dio Luis Ortega Díaz con el caso de Pernalete, por la bomba lacrimógena, y luego las declaraciones que dio Rodríguez Torres con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién sale más perjudicado en la imagen? Ellos, porque muchos dicen, bueno, ya no les creo, porque algunas estuvieron con el gobierno y ahorita andan o hoy en día andan con la oposición. Pero tampoco les creo al gobierno y tampoco le creo a un sistema judicial. Entonces, ¿cuál de los dos está más perjudicado? Entendiendo que el sistema judicial venezolano siempre tiene que ir separado por el tema de los poderes. ¿Cuál está más perjudicado hoy en día? Bueno, ahorita lo que es Luis Ortega Díaz y el general Rodríguez Torres están dando muestras de sensatez. Yo, conociendo el sistema judicial, el Poder Judicial, te puedo decir que lo de Pernalete es tal y cual como lo dice la fiscal general.
Eso ocurrió así. Hay testigos de secciones que manifestaron que están fuera del país por temor que eso ocurrió así. Fue una bomba lacrimógena que mató a Pernalete. Lo de Rodríguez Torres también es todo cierto. El problema está que la gente se pregunta por qué ahora y no antes. Bueno, pero hay que aprovecharlo ahora. Ahora están hablando. Luis Ortega acaba de decir ahorita que Diosdado Cabello le llamó Sí. y le dijo que el expresidente de la República, Hugo Chávez Frías, había muerto el 28 de diciembre. No sabemos ahorita ciencia cierta si eso es verdad o es mentira, pero todos los venezolanos supimos que esas son las fechas donde debió haber muerto Hugo Chávez Frías. Pero ya se sabrá. Pero como te digo, ellos están dando muestra de sensatez en este momento, quizás porque saben que sobre ellos pesa una culpa muy grande y una culpa que no se van a poder zafar tampoco, ¿ok? Porque la violación de derechos humanos es un delito que es imprescriptible. Tarde o temprano él tendrá que responder por ello. Pero en este momento no se trata de decir que sí o no, se trata de aprovechar lo que están diciendo. Se trata de aprovechar esas cuestiones que nos van a dar luces para todo lo que se investiga posterior. ¿De qué manera lo aprovechamos? Mira, el caso Odebrecht, por ejemplo, está mostrando pruebas que tiene de Odebrecht. Está hablando, si digamos que si Hugo Chávez murió el 28 de diciembre y no el 5 de marzo, como se dice, hay una serie de actos que Chávez actuó como jefe de Estado y como jefe de gobierno que son nulos entonces, porque un muerto no pudo haber firmado eso, un muerto no pudo haber ejecutado Claro. nada de eso. Entonces eso tendrá provecho posterior a medida que se vaya sabiendo la verdad. Claro. Y puede haber algunos funcionarios, o conoce sobre algunos funcionarios o personas que estén dentro del sistema, vamos a colocarle ese nombre, que digan, mira, yo tengo un nivel de sensatez, pero me da miedo. Muchos. Te voy a decir en el ámbito que conozco, jueces, pues. Hay jueces que te dicen, tú tienes la razón, están haciendo esto así, cuídate de esto, aquello, pero no se atreven a actuar por el efecto Afiuni. La juez Afiuni es la primera juez que encarcelaron, ¿verdad?, por tomar una decisión de forma autónoma, tal y como lo establece la norma. Los jueces son autónomos, pero sabemos que ahorita un juez que tome una decisión contraria a los deseos del gobierno, eso es un juez preso. Hay crisis dentro del sistema judicial venezolano, entonces. Totalmente. Es que en Venezuela no existe separación de poder, en Venezuela no hay república. Una de las condiciones esenciales para que exista república es la plena separación de poderes, y Venezuela no lo hay. Hoy día, y desde hace 20 años para acá, vemos que los esfuerzos, la meritocracia, no tiene sentido. El mismo presidente difunto, ¿verdad?, estaba en contra de la meritocracia. Sabemos quiénes ocupan los cargos relevantes en el país, no tienen mérito. Entonces dirá ese estudiante, yo me voy a graduar simple y llanamente para tener un título de abogado y voy a ser uno más, un juez de esto, porque te voy a decir algo. Dentro del Poder Judicial hay personas muy competentes, personas que saben mucho, pero hay personas que no merecen estar allí. Hay personas que ni siquiera merecen haberse graduado de abogado y están ocupando cargos como fiscales, como jueces y hasta de cortes de apelación. Vemos en el Alto Tribunal Supremo de Justicia también personas que no tienen las credenciales para estar allí. Y si tienen los títulos, no tienen el conocimiento. Y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque se acabó la meritocracia. Hay personas que llegan a ser jueces ahorita o magistrados, que en condiciones normales, en la otra hora Venezuela, donde la meritocracia valía, no hubiesen llegado nunca. La ética profesional es una materia que debería darse en todos los años de la carrera, en todos. Y no solamente en el derecho, en todas las profesiones. Vemos cómo médicos han mercantilizado la profesión. Y así como todo, porque la situación país nos ha llevado a eso. Vemos que en Venezuela, el que está estudiando, ¿qué futuro tiene? Por eso vemos esa diáspora que tenemos en Venezuela. Te gradúas, ¿cuánto gana un profesional de la medicina? ¿Cuánto gana un ingeniero? Entonces, por la vía legal podrá tener una situación económica flexible, que le permita tener una familia, que le pueda tener sus bienes, muy difícil. Entonces tiene que irse por el lado de la corrupción, porque sabe que en Venezuela no tiene futuro, y por eso es que muchos emigran de Venezuela antes de ser corruptos, prefieren trabajar en otras situaciones, en otras cosas, pero que ganen el dinero bien. Claro. Y por último, el tema de la separación de poderes. Yo tengo dudas. Cuando
van a liberar presos políticos o cuando entran el tema de los presos políticos, van a temas de negociaciones. Entonces, en el tapete de todas esas negociaciones, lo primero que sale, presos políticos. Y con las primeras personas que se reúnen son con personas del gobierno. Entonces, yo tengo dudas porque obviamente no conozco el tema legal, no conozco el tema jurídico y como lo puede conocer usted, pero ¿por qué yo tengo que reunirme con entes del gobierno para negociar el tema de los presos políticos cuando hay procedimientos o cuando tiene que haber separación de poderes? Entonces el poder público, el poder judicial tienen que actuar y resulta que yo me estoy reuniendo con personas del poder ejecutivo para tratar el tema de los presos políticos. Resulta que salieron, según los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, benefició a la oposición porque después de esa reunión con entes del Poder Ejecutivo salieron presos políticos. Entonces me genera confusión. En Venezuela ya no existe la clásica separación, distribución de los poderes como era Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Tenemos 5 poderes. Cada uno de esos poderes es autónomo tanto funcional, ¿verdad?, como administrativamente. Y en el caso del Poder Judicial, hasta financieramente es autónomo. Usted pregunta que cómo es posible que sea el Poder Ejecutivo que otorgue libertades. Y vamos a hablar del tema de presos políticos. Preso político es aquel que está preso por pensar contrario a la forma de gobierno, por el contrario o por sus ideas. En Venezuela tenemos más de 300, 400 presos políticos. Y vemos cómo cuando salen de grupitos, ¿no?, de 40, 50, que cada vez que hay una mesa de negociación, salen un grupo de presos políticos. El problema es que no hay separación de poderes, porque si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene potestad o tiene una de sus atribuciones liberar a una persona, pero es a través de los indultos presidenciales. Y no hemos visto ni la primera figura de indulto en Venezuela con este gobierno de Maduro, por ejemplo. El indulto presidencial es una atribución exclusiva y excluyente del presidente de la República. Okay. Indulto. Y en la Asamblea Nacional tiene una atribución que es a través de una ley, la ley de amnistía, que también pudiera dar libertades a una serie de personas o presos que están detenidos por un determinado hecho. Pero vemos que estos presos no salen ni por una ley de amnistía ni por un indulto, sino salen producto del beneplácito o la buena pro de una Asamblea Nacional Constituyente como fueron las últimas. Y ven que salen del SEBIN y lo llevan hasta la Asamblea Nacional Constituyente como para que se arrepientan allá de lo que habían hecho, un show. ¿Cómo es que una Asamblea Nacional Constituyente está dando libertad? Eso no cabe. El único que administra justicia en un país democrático es un juez, el órgano jurisdiccional. El único que tiene jurisdicción es un órgano jurisdiccional. Tanto es eso tan garrafal que en mis casos, a mis presos políticos que han liberado, yo le pregunto a la juez, ¿qué criterio tomaron para liberar? ¿A quién? No saben que han liberado al preso. Tienen que correr para armar una boleta de libertad que ellos no sabían que estaban en libertad. Porque el Poder Judicial no interviene en esa decisión. ¿Y por qué no interviene? Porque no hay separación de poder. Porque si hubiese separación de poder, el Poder Ejecutivo no podría darle libertad a nadie. No puede. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autonomía? Claro. ¿Dónde está ese juez? Y los jueces no saben. Claro.